Em, Me ha correspondido en esta oportunidad, ¿no es verdad? Después de las excelentes ponencias que pudo presentar Jesús, pero también Laura y John Mario, ¿no es cierto? A quienes desde ya les estamos muy agradecidos por todo su trabajo y por toda la generosidad para compartir las experiencias que ellos también han recogido. Bueno, yo quisiera tocar un tema también muy sensible para las universidades y que John Mario y Laura también tuvieron oportunidad de recoger, por cierto, Jesús también, ¿no es verdad? Y que guarda relación con este vínculo que existe, ¿no es verdad?, entre la noción de competencia, ¿sí? Los niveles de dominio de esas competencias y los resultados de aprendizaje, que finalmente son temas que pareciera ser que todos hablamos habitualmente, ¿no es cierto?, sobre estas definiciones y no siempre creo que tenemos los acuerdos o los consensos o las definiciones, ¿no es verdad?, totalmente claras como para justamente entender qué es lo que nos demandan estas nuevas exigencias en torno a la reestructuración de los currículos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo también desde ya me quiero excusarme porque hay muchas limitaciones que yo también tengo y quisiera, no es verdad, que esto no se convierta en una ponencia más sobre lo que es o lo que no es una competencia o sobre lo que es o no es un resultado de aprendizaje. Yo quisiera tal vez comentarles un poco lo que nosotros hemos hecho en la práctica, que me parece que puede tal vez ser un poco más gráfico, ¿no es verdad?, para lo que nuestros países quieren hacer en estas materias. Bien, bueno, lo primero es comentarles que yo he querido organizar la presentación en tres grandes temas, ¿no es verdad? Lo primero es finalmente desmitificar un poco esta triada, ¿no es cierto?, en torno a lo que son las competencias, los niveles de dominio de una competencia y los resultados de aprendizaje, ya lo que me parece que es muy oportuno principalmente para lo que ha venido haciendo Colombia, ¿no es cierto?, en materia de, ¿no es cierto?, de política educativa sobre la base de los resultados de aprendizaje, por lo tanto, lo que me parece muy interesante por lo demás. Entonces, esa primera parte vamos a discutir tal vez algunas de las principales distinciones, ¿no es cierto?, de lo que nosotros en Chile hemos logrado hacer sobre esos tres conceptos que son claves, creo yo, en las decisiones que están tomando hoy día las universidades. Lo segundo es, bueno, es entrar en algunas consideraciones prácticas, ¿no es cierto?, para el diseño curricular en educación superior y ahí me voy a permitir tomarme principalmente de algunos desaciertos que nosotros hemos tenido para que evidentemente no, tal vez no se cometan eh, los mismos errores muchas veces, ¿no es cierto?, para que no caer en algunos mitos sobre el diseño, ¿no es verdad?, etcétera. Entonces me parece que va a ser un espacio para compartir experiencias sobre eh, las prácticas actualmente, digamos, apropiadas para el diseño curricular en educación superior. Y en tercer lugar, hablar un poco de los impactos que puede tener el diseño del currículum en la educación superior, muy particularmente en el éxito de los estudiantes. Nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunas algunos estudios sobre trayectorias académicas de estudiantes. Hemos tenido también la oportunidad de trabajar sobre algunos proyectos de permanencia y abandono estudiantil. Entonces hemos logrado tal vez distinguir hacer algunas lecturas sobre la importancia de tener un buen diseño del currículum en la educación superior. Bien, bueno. Dicho esto, ¿no es verdad? Entonces vamos a partir con la primera parte, ¿no es verdad? Que es la parte más bien introductoria y que tiene como propósito justamente hacer una distinción entre estos tres términos que me parece que son muy importantes al momento de iniciar un proceso de renovación curricular. Bueno, lo primero, y es una cosa que a mí en general me gusta mucho tal vez discutir porque ayuda un poco a entender dónde enmarcamos todos los cambios que actualmente estamos viviendo o que está viviendo la educación superior y que han obligado a que las instituciones de educación superior a nivel internacional,
¿no es verdad?, comiencen justamente a tomar una serie de decisiones, o una serie de modificaciones estructurales, ¿no es cierto?, a su gestión, digamos, al currículum de las carreras o de los programas de pregrado, de posgrado, ¿no es cierto?, en fin. Bien. Y yo siempre quiero compartir en realidad con ustedes, hay tres antecedentes que a mí me parece que son relevantes para entender un poco lo que ha venido pasando en educación superior. Y uno está vinculado más bien a este aumento dramático que ha venido evidenciando la matrícula en educación superior en general. No solo la matrícula universitaria, en nuestros países también existen instituciones que están orientadas, ¿no es verdad?, a la formación técnica, y el aumento, ¿no es verdad?, ha sido también eh, evidenciado no solo en las universidades, sino que también en aquellas en aquellas instituciones que están asociadas, que brindan más bien una formación orientada al ámbito técnico, ¿no es verdad?, tecnológico, etcétera. Las cifras son verdaderamente impresionantes, digamos, en los últimos, digamos, en los últimos años se ha crecido, ¿no es cierto? Bueno, los datos del 2013, pero los datos del 2018 que olvidé yo registrarlos ahí, son muy comparables, y que hemos crecido en 7 años prácticamente en un 50%, es decir, en los últimos 10 años hemos, ¿no es cierto?, crecido 50% en cuanto a matrícula de educación superior. Y eso ha ocurrido, ¿no es cierto? Y es un escenario que estamos viendo, ¿no es cierto?, en la gran mayoría de nuestros países, ¿no es verdad? En Chile, sin ir más lejos, entre 2018 y 2017, la matrícula aumentó, ¿no es cierto?, 50,2%, ¿ya? Lo que es absolutamente coincidente con lo que la UNESCO, ¿no es cierto?, ha venido también indagando. Por lo tanto, estamos frente a una explosión de matrícula, a un aumento que ha significado, ¿no es cierto?, que una serie de modificaciones, ¿no es verdad?, a la gestión universitaria y a la gestión de la educación superior en general. Bien, ese es el primer antecedente. Bueno, ese mismo crecimiento o aumento de la matrícula en educación superior ha generado que exista lo que se denomina una diversificación de perfiles de ingreso. Es decir, hoy día la educación superior está recibiendo estudiantes que hace 20 años atrás prácticamente no tenían participación en la matrícula en educación superior. ¿De acuerdo? Y eso me parece que es un escenario que compartimos en todos nuestros países. Yo creo que es un escenario, ¿no es verdad?, en el que, por ejemplo, en Chile tenemos que 7 de cada 10 estudiantes son primera generación en asistir a la educación superior. Es decir, nadie de su familia había tenido la oportunidad de asistir a la educación superior. Y eso a mí me parece que es un excelente indicador, me parece que es una estupenda noticia, ¿no es verdad? Pero al mismo tiempo, eso interpela también a las instituciones de educación superior a que sean capaces de atender esos nuevos escenarios y puedan, ¿no es verdad?, tener en consideración esa diversidad de perfiles de ingreso al momento, ¿no es verdad?, de tomar decisiones en materias curriculares, en materia de la gestión, ¿no es verdad?, en materia de los programas de apoyo, ¿no es cierto?, etcétera. Bien, entonces ese me parece que es un segundo eh, antecedente que creo que es muy importante de considerar. Y un tercer antecedente que me parece que también es justo mencionarlo, ¿no es verdad? Es un poco, claro, reflexionar sobre esta especie de fiebre del cambio. Yo no sé si se entienda bien esa expresión, tal vez, ¿no es verdad? Pero es para graficar, ¿no es cierto?, todo lo que ha significado para las universidades a nivel internacional, ¿no es verdad? Eh, la tendencia a la innovación del currículum de las universidades y en general de las instituciones de educación superior. Y evidentemente, claro, yo creo que ahí el antecedente tal vez más concreto de lo que ha sido ese movimiento se remonta, ¿no es verdad?, a los inicios de
la Declaración de Bolonia, ¿no es verdad? Y a los inicios del proyecto Tuning de Europa y de Tuning en América Latina, ¿no es cierto? Que en el caso de Europa el 2000 y en el caso de América Latina el 2004 han venido sistemáticamente trabajando en algunos acuerdos, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, de la región europea y la región de Latinoamérica, ¿no es verdad? Entonces eso ha significado que nuestras instituciones también haya tenido que avanzar, ¿no es verdad?, en una serie de modificaciones, no solo al currículum, sino que también a la gestión de las instituciones. Entonces eso, claro, abre la pregunta ahí, bueno, ¿cuál ha sido el efecto, no es verdad?, de estos cambios, de estos antecedentes en las universidades o en la educación superior en general. Bueno, vaya si no han habido efectos, ¿no es cierto?, en nuestras instituciones. Bien, entonces eso es lo primero que me parece que, eh, perdonen tal vez por detenernos quizás en esto, pero me parece que es muy relevante para entender cuál es el contexto en el cual estamos llevando a cabo estas modificaciones. Bueno, lo segundo ya es un poco entrar quizás en área chica, ¿no es verdad?, en materia, ¿no es cierto?, sobre tres conceptos que son claves y que no siempre dentro de nuestras universidades los hemos utilizado todos, digamos. Es decir, el proyecto Tuning en Europa y América Latina, claro, acuña, ¿no es verdad?, el concepto de competencias, le da como una reinvención al tema de las competencias que no es nuevo, digamos, si el enfoque de competencias data de los años 60, ¿no es verdad? Si hablamos un poco en duro del enfoque duro de las competencias, ¿no es cierto? Es un enfoque que por cierto, no es nuevo, ¿ya? Lo que sí se ha hecho en los últimos años, ¿no es cierto?, es hacer una especie de reingeniería, ¿no es verdad?, una especie de reinvención, que no siempre creo que ha sido una reinvención tan clara, ¿no es verdad?, tan nítida, tan transparente, ¿no es verdad? Pero sin duda que es un término que nosotros lo hemos visto, ¿no es cierto?, renacer, ¿no es verdad?, en las últimas décadas. Bueno, me voy a saltar el del centro, que lo vamos a discutir enseguida, pero otro de los conceptos tiene que ver, claro, con los resultados de aprendizaje, que también me parece que es una expresión que en los últimos años también ha cobrado relevancia. Yo creo que tampoco es que sea una cosa tan absolutamente nueva, ¿no es verdad? Yo siento que eh, cuando en nuestros currículums, ¿no es cierto?, estaban expresados, ¿no es cierto?, y por cierto, hay algunos que actualmente todavía lo están, expresados en objetivos de aprendizaje, ¿ya? Eh, claro, los objetivos finalmente tienen quizás una visión un poco más restringida porque los objetivos tal vez están muy centrados en el producto quizás. Muchas veces nos encontramos con contenidos transformados en objetivos, ¿no es cierto? En fin, entonces eso hizo que muchas veces los currículum de las carreras o de los programas de educación superior fueran currículum muchas veces muy burocráticos, ¿no es cierto? Muy ambiciosos muchas veces, muy centrados en lo conceptual, muy centrados en los contenidos conceptuales, ¿no es cierto? En fin. Entonces, también, en los últimos años creo que hemos rescatado un poco el término o la expresión de resultados de aprendizaje que, a mi juicio, creo que tiene una orientación más centrada en el proceso de aprendizaje, ¿ah? Lo que, por cierto, tiene sus ventajas y sus bondades también. Bien. Bueno, y quise dejar para el último un poco estos niveles de dominio de las competencias, puesto que la verdad es que en la jerga tradicional del enfoque de competencias, en realidad se habla de subcompetencias. Digamos, había un profesor que había planteado una de las preguntas, bueno, ¿qué pasa tal vez con tanta subdivisión que vamos a generar con estas modificaciones o el riesgo en lo que podemos caer, ¿no es cierto? Y que efectivamente es un riesgo, ¿no es verdad? Claro, el tema de las subcompetencias, la verdad es que en las universidades no era muy bien recibido, puesto que provenía de algún modo de la visión más tecnócrata de las competencias. ¿Ah? Entonces, más bien se le dio esta nominación, ¿no es cierto? Y se comenzó a hablar de nivel de dominio de las competencias y que tiene una connotación bien particular que yo les voy a compartir. Entonces, me gustaría un poco detenerme ya en qué es lo que implica cada uno de estos términos para que vayamos distinguiendo, ¿no es verdad?,
por cierto que vamos a tener diferencias de seguro en algunas definiciones, tal vez, ¿no es cierto? En fin, entonces, pero de eso se trata, es decir, la discusión no está agotada, ¿no es verdad? Muy por el contrario, creo que mientras más discutamos sobre la naturaleza de estos conceptos, me parece que eso ayuda a estabilizar un poco más las concepciones que tenemos sobre cada uno de ellos. Bueno, sobre el tema de competencias, yo la verdad es que preferiría no entregar absolutamente ninguna definición, ¿no es verdad? Puesto que es muy probable que nos tengamos que subir al ring, ¿no es cierto? Y ponernos los guantes. No, eso no va a pasar en absoluto, pero es una metáfora de algún modo para entender que sobre competencias hay mucho. Y yo me he encontrado, la verdad es que hasta con concepciones de competencias que incluso son hasta contradictorias, digamos. Entonces, yo quisiera de algún modo poner el foco en dos o tres ideas que me parece que la literatura sobre el tema de competencias comparte. ¿Ya? Entonces, por eso preferiría no ofrecer una definición de competencia. Entonces, lo primero, y que yo creo que es una de los acuerdos en general bastante consensuados a nivel de la literatura, es que una competencia se evidencia en el desempeño, ¿ya? En el desempeño profesional, ¿no es verdad? En el desempeño de una profesión, ¿no es verdad? Etcétera, etcétera. No, es muy difícil evidenciar el logro de una competencia durante la formación, digamos. Y puesto que el evidenciar una competencia exige dos cosas que son muy importantes. Una es que tiene que ser en un contexto real, digamos. Es decir, las competencias se observan en un contexto real, no simulado. ¿De acuerdo? Ese también es otro de los acuerdos que yo creo que está en general consensuado en la literatura. Ya, entonces ya tenemos dos ideas que son claves sobre competencia. Una, que se evidencia en el desempeño. Dos, en contextos reales. ¿De acuerdo? Entonces, también, cuando hablamos de lo que ocurre con los estudiantes de primero, segundo, tercer año, claro, no sé si estamos en condiciones, los programas están en condiciones de ofrecerles contextos reales para evidenciar el logro o el dominio de competencia. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo vamos a discutir más adelante. Y otra de las ideas que yo creo que está bastante consensuada en la literatura tiene que ver con la autonomía. ¿Qué significa eso? Que finalmente uno demuestra que es competente o demuestra el logro de una competencia cuando lo hace de manera autónoma, ¿ya? Es decir, no hay supervisión, ¿no es cierto?, que me esté diciendo si estoy siendo o no competente, ¿ya? Es autónomamente, ¿no es cierto? Yo en mi desempeño demuestro, ¿no es cierto?, en un contexto real, en mi desempeño, demuestro de manera autónoma que soy capaz, ¿no es cierto?, de enfrentar justamente los desafíos eh, que me pone, ¿no es verdad?, el ejercicio profesional. Bien, entonces ahí hay tres ideas, me parece que son claves y que son bastante recurrentes en la literatura. Y lo último tiene que ver con algo que me parece que también tiene mucho sentido, y es que, claro, lo que habitualmente se hace o hacen los egresados universitarios o los egresados de la educación superior es que en el ejercicio profesional ya lo que se hace es movilizar los saberes que ya sea están explícitos o implícitos en los resultados de aprendizaje. ¿De acuerdo? O sea, eso también me parece que es una idea que en los últimos años también se ha relevado bastante en la literatura sobre competencia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es muy lógico que cuando estemos en presencia de la formación de los estudiantes, ¿no es verdad? Hablemos de resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? Pero también que pongamos atención que esos resultados de aprendizaje no es que tienen que quedar atrapados ahí, ¿no es cierto?, en alguna parte de la estructura del ser humano, sino que son resultados de aprendizaje que tienen que movilizarse, ¿no es verdad?, en algún minuto en ese ejercicio profesional. ¿De acuerdo? Entonces, para distinguir un poco la noción de competencia, me parece que esas tres o cuatro ideas son
importante, que es lo que yo muy humildemente quisiera ofrecerles para un poco desmitificarnos, ¿verdad? Lo que es o lo que no es una competencia. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo que tiene relación con esta idea central, denominada niveles de dominio de las competencias, y que creo que es una expresión que en Chile, por lo menos, varias universidades han venido acuñándonos, ¿verdad? Han venido adoptando, y que tiene que ver con lo que se conoce como una especie de ruta, ¿no es cierto?, de aprendizaje, es decir, los niveles de dominio de las competencias. Uno podría definirlos como una ruta de aprendizaje con la que el estudiante alcanza la realización de una competencia. ¿Ya? Es decir, es como identificar qué es lo primero que es necesario, ¿no es cierto?, saber para alcanzar esa competencia, qué es lo segundo necesario para saber para alcanzar esa competencia, y qué es lo último, ¿no es cierto?, o lo más avanzado, saber para evidenciar esa competencia. Bien, entonces, es como representar el logro de la competencia en distintos niveles. Y en Chile la verdad es que o en una buena parte de las universidades se han identificado tres niveles, ¿no es cierto? Un nivel inicial, que algo ya les comentaba, un nivel intermedio y un nivel avanzado, ¿no es verdad? Entonces, es como los niveles iniciales son niveles de dominio que están al inicio de la trayectoria académica de un estudiante, en el primer año o en los primeros 2 años de formación, ¿no es verdad? Hay un nivel intermedio, ¿no es verdad? Que habitualmente son niveles de dominio de las competencias que están ubicados también en la parte central de la trayectoria académica de un estudiante. Pero también hay un nivel avanzado, que es cuando ya este estudiante demuestra que evidencia, ¿no es cierto?, una competencia, y que el único escenario para demostrar eso, ¿no es cierto?, es al final de la trayectoria, y habitualmente debería ser en una actividad que se puede llamar, ¿no es cierto?, práctica profesional, internado profesional, un desarrollo de un proyecto, ¿no es cierto? En fin, ese es el momento en donde es el momento más oportuno para demostrar el nivel o el logro avanzado, ¿no es cierto?, de una competencia. Para el caso de los niveles iniciales e intermedios, claro, habitualmente son contextos simulados los más oportunos para demostrar el logro de esos niveles de dominio. Bien, entonces, bueno, olvidé comentarles que, claro, las competencias forman parte de este perfil de egreso, por lo menos es lo que en Chile hemos consensuado. ¿Ya? El perfil de egreso son las competencias, no otra cosa. ¿Ya? Em, Puesto que, claro, también nosotros decimos en Chile que hay una especie de como de perfil eh, por comprensión y un perfil por extensión, digamos. ¿Ah? Entonces tenemos un perfil que habitualmente es el que uno ve, ¿no es cierto?, que aparece en las páginas web de las universidades, en donde aparece uno, dos o tres párrafos que describen, ¿no es verdad?, algunas de las cualidades que un egresado debería tener. Nosotros a eso le llamamos el perfil por comprensión. Pero también entendemos que hay un perfil por extensión, ¿ya? Y que a nuestro juicio y a mi juicio personal, yo creo que derechamente ese es el perfil de egreso, y que es simplemente un listado, ¿no es cierto?, de 6, 8, 10 competencias que un estudiante o que un egresado de un programa determinado debería evidenciar al finalizar su trayectoria académica. ¿De acuerdo? Entonces, eso me parece que es importante que lo podamos distinguir también. ¿Bien? Bueno, el caso de los niveles de dominio en realidad son niveles de dominio que están diseminados a lo largo de la trayectoria académica, ¿no es cierto? En los años iniciales, en los años intermedios y en los años finales. ¿Bien? Listo. Y además, bueno, en los últimos años también hemos tenido la oportunidad de convivir, ¿no es verdad?, con esta expresión de los resultados de aprendizaje, que en general lo que está también bastante consensuado es que se entiendan justamente como aquellos enunciados que se espera, ¿no es cierto?,
indiquen lo que un estudiante es capaz de hacer, comprender y o demostrar una vez que termina un proceso de aprendizaje y que habitualmente, ¿no es cierto?, estos procesos de aprendizaje están, eh, digamos, concentrados en lo que nosotros habitualmente conocemos como las asignaturas, ¿no es verdad? Entonces ahí yo creo que hacemos una distinción un poco entre lo que ocurre con los niveles de dominio y las competencias versus lo que ocurre con los resultados de aprendizaje. Por lo menos en Chile es la dinámica que se ha dado, ¿ya? Entonces después vamos a ver cómo bajan un poco estos tres elementos, cómo bajan en una trayectoria educativa. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que yo quería comentarles como primera parte, ¿no es verdad?, para distinguir estos tres conceptos que a mí me parece que son relevantes para efectos de las decisiones que toman las universidades en materia de rediseño curricular. Bien, bueno, vamos a pasar muy rápidamente a algunas consideraciones prácticas que yo quisiera compartir con ustedes para el diseño del currículum y en educación superior, en base a tres pasos, a que yo, perdón, tal vez por tanta funcionalidad, les ruego desde ya me excusen por eso, pero tal vez es como para graficarnos, ¿verdad?, cuáles son algunas de las secuencias que son importantes de considerar en una renovación del currículum. Bueno. Bueno, esto muy rápidamente es lo que comentábamos al inicio, digamos. Nosotros hemos entendido, claro, este enfoque de competencia que está, digamos, que es el enfoque, el que está, digamos, a la izquierda de su pantalla, esta escuela norteamericana, de algún modo, que es el enfoque eh, duro de competencia, ¿no es cierto? Ese enfoque funcionalista, que es orientado a la tarea, más bien orientado a lo técnico, ¿no es cierto? En fin, y del que yo tuve oportunidad de trabajar hace muchos años atrás también, levantando, por ejemplo, perfiles de competencias para, digamos, para técnicos, para la gente que trabajaba en las minas en el norte de Chile. Ustedes saben que están las minas de cobre más grandes del mundo, ¿no es verdad? Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, levantando perfiles de competencias para que quienes trabajaban en esas funciones, ¿no es cierto?, pudieran alcanzar un desarrollo de competencias que en este caso la empresa requería, digamos. La escuela norteamericana o este enfoque funcionalista trabaja de manera muy alineada con lo que la empresa y el sector productivo necesita, ¿ah? Lo que me parece oportuno, ¿no es verdad? Puesto que la fuerza laboral, por cierto, creo que es muy importante en el desarrollo de nuestros países, yo creo, ¿sí? Entonces, esa escuela norteamericana, que les vuelvo a insistir, es una escuela, ¿no es cierto?, que data de los años 60 y no es algo nuevo, digamos, es algo, de hecho, muchas de las instituciones técnicas de nuestros países vienen trabajando por competencias también hace varias décadas, digamos. Sí ha sido en nuestras universidades, tal vez, en donde ha sido un poco más resistido en algunos casos la adopción de estos enfoques. Y claro, lo que ha hecho de algún modo Tuning, ¿no es verdad? Y la declaración de Bolonia es hacer una especie de reinvención o de reingeniería, que yo le llamo aquí esta escuela europea, ¿no es verdad? Y que, claro, insiste un poco en esta naturaleza integral de las competencias, ¿no es verdad? Esta idea de que uno es competente, claro, cuando moviliza con conocimientos, ¿no es cierto?, que son no solo conceptuales, sino que también procedimentales y actitudinales, pero no por separado, digamos. O sea, uno cuando se desarrolla profesionalmente, no es que piense o que use solo sus conocimientos conceptuales para resolver problemas, digamos, ¿ah? Uno resuelve problemas de manera integral, es decir, entendiendo o utilizando todos mis recursos, ¿no es cierto?, conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿No es verdad? Entonces, esa reinvención creo que es la que la escuela europea de algún modo intenta relevar, a diferencia de la escuela norteamericana, que pone más bien el foco en el hacer, ¿ya? En el resolver, en el resolver la tarea, en solucionar la tarea, ¿no es cierto?, en cumplir con la tarea, ¿no es cierto?, en fin. Entonces, esta escuela europea creo que avanza y pone el foco más que en el hacer, yo diría que en el actuar, ¿ya? En la capacidad de actuación frente a los desafíos que se enfrentan en el desempeño profesional. ¿M? Entonces, por eso que está esta idea de la naturaleza sistémica, de desempeños complejos y flexibles, ¿no es cierto? En fin. Y que es lo que de algún modo
el tuning Europa y América Latina han venido, ¿no es cierto?, eh, promoviendo. Ahora, si hay algo en lo que coinciden los dos movimientos, las dos escuelas, es esto, que es el foco en el desempeño. Es decir, las competencias se evidencian en el desempeño. Bien, y yo creo que es algo que en general está bastante consensuado. Sin perjuicio de eso, también hay algunas disidencias, ¿no es cierto?, respecto de esa idea. Bien, bueno, luego, lo segundo es el paso uno, digamos, como para avanzar un poco en estos rediseños del currículum de las universidades, en los que muy bien John Mario y Laura preliminarmente conversaron sobre las metodologías para el diseño de perfiles de egreso, ¿no es verdad? Bueno, eh, yo quisiera compartirles un poco aquí este esquema, digamos, que entiende de algún modo eh, que hay varios estadios, si uno puede llamarlo de alguna manera, eh, para alcanzar un determinado perfil profesional. Es decir, también cuando hablamos de un perfil profesional, creo que una pregunta incluso al respecto por ahí, claro, la literatura también, de hecho nosotros tenemos un estudio en profesores, ¿no es cierto?, chilenos y profesoras chilenas, eh, y hacemos la distinción entre profesores nobles y profesores experimentados. Entonces hablamos de profesores nobles, aquellos profesores que tienen entre 1 y 5 años de ejercicio profesional, y hablamos de profesores experimentados en aquellos profesionales que tienen más de 5 años de ejercicio profesional. Entonces, en esos profesores experimentados es donde nosotros encontramos un perfil profesional, ¿ya? Que es un perfil ya bastante más consolidado, ¿no es verdad? Es un perfil de un profesional definitivamente autónomo, que es capaz de tomar decisiones, que es capaz de proponer soluciones a nuevas problemáticas, ¿no es cierto? Que es capaz de inducir, ¿por qué no?, a otros compañeros de profesión, ¿no es verdad? En fin. ¿Mm? Entonces, las universidades, claro, muchas veces quisieran o quieren como tratar son un tanto ambiciosas, digamos, y quisieran lograr, una vez que egresan los estudiantes, ese perfil profesional, pero la verdad es que eso es un tanto peligroso, porque peligroso en el sentido de que es un poco ambicioso. Entonces, es por eso que habitualmente es aceptado hablar justamente de este perfil de egreso, ¿ya? Que es ese conjunto de cualidades, competencias, resultados de aprendizaje, etcétera, ¿ya? Que son las suficientes para el ejercicio de una profesión. ¿De acuerdo? Lo que evidentemente con los años de ejercicio profesional se consolidan después en este perfil profesional. ¿Ya? Entonces, pero las universidades tienen que comprometer a lo menos un conjunto de cualidades que yo diría que en nuestros países también se han venido dando muchas orientaciones al respecto. Vean, nosotros en Chile tenemos muchas orientaciones para el caso de las carreras de educación, por ejemplo, para el caso de las carreras del área de la salud, por ejemplo. Yo diría que en las ingenierías también hay bastante consenso. Entonces, los perfiles de egreso para carreras de esas o programas de esa naturaleza, me atrevería a decir que en general están bastante consensuados, digamos. Es decir, lo que requiere hoy día un profesor o lo que requiere hoy día un médico para ejercer profesionalmente, etcétera. Entonces, eso ha sido, por cierto, una ayuda para las universidades, puesto que las competencias más o menos están establecidas allí, digamos, ¿ah? Cada institución pone el sello, ¿no es cierto?, en otras competencias que son digamos, que surgen de su naturaleza, ¿no es verdad? Pero respecto al ejercicio profesional, ¿no es verdad? Las competencias, me parece que hay áreas en donde son bastante consensuadas y conocidas por las comunidades educativas. Bueno, en Chile también hemos comenzado a hablar un poco de este perfil intermedio, ¿no es verdad? Y eso está muy asociado a las evaluaciones intermedias que se hacen. Por cierto, el perfil de egreso también se evalúa, ¿no es verdad? Y eso también hay evaluaciones que se hacen, pero este perfil intermedio también, ¿no es verdad? Se han definido perfiles intermedios justamente para proponer evaluaciones y para ver, ¿no es cierto?, para tomar decisiones oportunas, ¿no es cierto?, respecto de aquellos estudiantes tal vez que en la parte intermedia de su trayectoria no están
muchas veces cumpliendo con el avance requerido, ¿no es verdad? En fin. Y el caso del perfil de ingreso, que en realidad el propósito de definir un perfil de ingreso tiene que ver con las decisiones que se toman principalmente en el primer año de universidad. Es decir, cuando uno tiene un perfil de egreso teórico o declarado y uno recibe estudiantes con este otro perfil de ingreso, ¿ah? Entonces las universidades tienen que eh, generar acciones para que el perfil de egreso real que traen los estudiantes quede, ¿no es cierto?, lo más próximo posible a ese perfil de ingreso inicial que deberían tener todos los estudiantes para iniciar sus estudios en un programa determinado. ¿Ah? Entonces en Chile más o menos se ha venido generando eso, ¿no es cierto? Y eso es una cuestión que está asociada, ¿no es verdad?, al tiempo, ¿no es cierto? Ya, pero también al mismo tiempo al dominio de las competencias. Y esto, por cierto, es lo primero. O sea, la definición de un perfil de ingreso por competencia es finalmente yo diría que es lo más relevante para efectos del rediseño curricular con todas las orientaciones que John Mario y Laura nos entregó anteriormente, ¿sí? Y obviamente toda la dinámica institucional que es necesario considerar que la entregó Jesús al inicio de la jornada. Bien, entonces aquí es muy importante poner el foco tanto en lo curricular, pero también en lo didáctico y lo evaluativo. ¿No es verdad? Es decir, no sirve cualquier didáctica para cualquier programa, no sirve cualquier evaluación para cualquier programa. Ya es muy importante que se considere, ¿no es cierto?, la naturaleza del programa para tomar decisiones, no solo del currículum, sino también decisiones didácticas y decisiones evaluativas. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a avanzar. Bueno, paso 2. ¿No es cierto? Ya una vez que definimos este nivel, perdón, las competencias del perfil de egreso, el paso 2 es definir la ruta, ¿no es cierto? O definir los niveles de dominio de cada competencia del perfil, digamos. Entonces, acá tenemos el perfil de egreso en este esquema, ¿se fijan? Aquí está el conjunto de competencias que debe evidenciar un egresado universitario de un programa de pedagogía, o de un programa de medicina, o de un programa de ingeniería, o de un programa de arquitectura, ¿no es verdad? Etcétera. Ya, ahí están el conjunto de competencias, ya que tiene que ser un conjunto también reducido, digamos, porque tampoco podemos formar un super licenciado, digamos, si estamos aquí en presencia de la formación de un profesional que tiene que manejar un conjunto de competencias, pero no todo, ¿no es verdad? Eso también es una de las lecciones aprendidas que tuvimos nosotros en nuestra universidad, ¿ya? Por lo tanto, bueno, aquí está ese conjunto de competencias y la definición de los niveles de dominio iniciales, intermedio y avanzado es el paso 2. Cada una de estas competencias del perfil de egreso tiene un nivel de dominio inicial, tiene un nivel de dominio intermedio y tiene un nivel de dominio avanzado. ¿No es verdad? Los niveles de dominio iniciales ya dijimos que están habitualmente diseminados en los primeros años de la trayectoria. Los niveles de dominio intermedio están ubicados en los años centrales de la trayectoria académica y los niveles de dominio avanzado están definitivamente en el año final, ¿no es cierto?, de la trayectoria académica. Bien. Entonces, aquí evidentemente, claro, conviven no solo las competencias, habitualmente en Chile por lo menos hemos hablado de competencias genéricas y competencias específicas, ¿no es cierto? Aquellas genéricas son las que comparten todos los programas de una misma universidad, ¿ya? Y que es lo que identifica a los egresados de esa universidad. Y también de competencias específicas, que son aquellas eh, que son específicas de una disciplina determinada, de la ingeniería, de la arquitectura, de la educación, etc. Bien. Y cada una de esas competencias genéricas y específicas dispone, ¿no es cierto?, de una ruta, ¿ah?, en un nivel intermedio, perdón, inicial, intermedio y avanzado. Y esta ruta es clave, ¿no es cierto?, para el posterior diseño, ¿no es cierto? En nuestros países reciben nombres distintos, ¿ah? Diseño o sea, es clave para el posterior diseño de la malla o el mapa curricular o el plan y programa de estudio, ¿no es cierto? En fin, ¿ah? Esto es clave. ¿Se fijan? Entonces aquí todavía no estamos hablando de asignaturas. Una vez que yo tengo, entre comillas, mapeado estos niveles de dominio, tengo diseminados estos niveles de dominio, recién ahí, en función de los logros que yo esperaría alcanzar en los primeros años, en los años centrales y en el año final, recién ahí
las universidades deberían, o los equipos, ¿no es cierto?, de rediseño del currículum deberían comenzar a decidir cuáles son las asignaturas más apropiadas para el logro de esas competencias, o perdón, de esos niveles de dominio. ¿De acuerdo? Eso es muy relevante para este caso. Bueno, muy rápidamente, los niveles de dominio inicial, ¿no es cierto? El nivel de dominio inicial, claro, es un nivel muy incipiente, ¿no es cierto?, de dominio de la competencia. Habitualmente afronta situaciones sencillas, resuelve problemas habituales, es dirigido por alguien, por un profesor, una profesora, por un supervisor, ¿no es cierto? Y claro, necesita una alta orientación y supervisión. Habitualmente esto se da en contextos de aula, ¿no es cierto? O podría ser en algún contexto simulado, ¿no es cierto? Muy incipiente todavía. Los niveles intermedios, claro, son niveles en donde ya el estudiante interviene en situaciones de complejidad creciente, ¿no es cierto? Está acompañado, digamos, ya tal vez no está esa, digamos, esa idea de ser dirigido, ¿no es cierto? En fin, aquí está acompañado, ¿no es cierto?, con algún grado de autonomía, asume algunos riesgos, ¿no es verdad? Y esto, claro, se da en contextos profesionales, pero principalmente todavía en contextos simulados. Y el nivel de dominio avanzado, claro, ya aquí tenemos un estudiante a puertas de egresar, ¿no es cierto?, a punto de egresar, eh, que se desenvuelve en situaciones que son complejas, que va generando soluciones que son integrales y que son globales, que tiene en cuenta las interrelaciones, ¿no es cierto? Ya es autónomo, asume riesgos, ¿no es cierto? Emprende actuaciones con independencia y esto se da definitivamente en el contexto profesional, que habitualmente se da, les vuelvo a insistir, en una actividad final que se puede llamar internado, práctica profesional, proyecto, seminario, etcétera. Bien, eso rápidamente para distinguir un poco estos niveles de dominio. Bueno, y luego pasamos, evidentemente, ya al área chica, ¿no es cierto? Un poco a hablar un poco de la malla curricular de las asignaturas, ¿no es cierto? Aquí están las competencias, competencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿ah? El perfil de egreso. Aquí está el nivel de dominio de las competencias, de la competencia 1, de la competencia 2, de la 3, ¿no es cierto? El nivel intermedio, el avanzado, en fin. Eh, digamos, y los resultados de aprendizaje, si ustedes se fijan, son elementos que forman parte de las asignaturas. Aquí está la habilitación profesional, que uno esperaría que los programas, ¿no es cierto?, universitarios, los programas profesionales tuvieran evidentemente un espacio, llámese como se llame, pero un espacio donde ese estudiante demuestre el logro de competencia. ¿Ya? Eso es clave y creo que en Chile hemos aprendido un poco de eso también y hemos avanzado un poco en esa materia. Bien, listo. Bueno, esto que está acá, perdón. Estas asignaturas integradoras que yo diría que en varias universidades chilenas hemos tenido oportunidad de identificarlas, son actividades integradoras en donde lo que se hace es favorecer eh, el trabajo en situaciones más bien concretas, un poco más eh, digamos, dirigidas un poco al desempeño profesional, evidentemente muy simuladas en los primeros años, con cierto grado de contexto real en los años del medio y derechamente en la parte final ya en un contexto real, digamos. Entonces, estas actividades integradoras son las que han permitido efectuar, fíjense ustedes, evaluaciones iniciales del nivel de dominio inicial. Es decir, en hasta qué punto un estudiante es capaz de dominar los niveles de dominio iniciales de las competencias del perfil de egreso. Y en la parte media de la trayectoria, ¿no es cierto?, también. Es decir, si hemos tenido oportunidad de generar evaluaciones intermedias ya en estas actividades integradoras que permiten justamente evaluar el logro de estos niveles de dominio intermedio. Y hacia el final, por cierto, está la evaluación final, ¿no? ¿Verdad? Que tiene que ver justamente con el logro de competencia y con la demostración de competencia en contextos reales. Entonces, eso ha permitido ir tomando decisiones porque de repente hay estudiantes que tal vez no han alcanzado tal vez el logro de estas competencias del nivel inicial y bueno, las decisiones ahí pasan por qué hacemos con esos estudiantes, ¿no es verdad? Hasta aquí han habido programas complementarios o programas de nivelación. Creo que se han ido tomando decisiones de a poco, se ha ido aprendiendo, porque en un minuto teníamos identificado quiénes eran los estudiantes que no alcanzaban estos niveles de dominio, pero no sabíamos qué hacer con ellos y seguían avanzando igual, ¿no es verdad? Bueno, en algún minuto
comenzamos a introducir un poco esas condiciones de nivelación, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Bien, bueno, como para ir terminando, asignaturas integradoras, claro, son espacios para ensayar las competencias, algunas en escenarios reales y otras en escenarios simulados, ¿no es cierto? Prácticas en industrias, en empresas, en instituciones, el caso del aprendizaje basado en proyectos, los estudios de caso, etcétera. Me parece que son espacios para favorecer, ¿no es verdad?, el trabajo en esas asignaturas integradoras. Algunas lecciones aprendidas, bueno, la importancia de las competencias de esta triada, entonces, entre competencias, didáctica y evaluación. Es decir, las decisiones didácticas y evaluativas van en función de las competencias y evidentemente de las disciplinas, digamos. Es decir, no me sirve cualquier didáctica y cualquier evaluación para cualquier disciplina. Un graduado universitario debe poseer un conjunto de competencias que requiere desempeñarlas correctamente, pero no puede tener competencias para desarrollar todo. Eso también es importante. O sea, también hay que dejarle trabajo al posgrado, digamos. Es decir, no hay que olvidar que estamos formando un graduado universitario para el ejercicio profesional. Entonces, hay cosas de profundidad, ¿no es verdad?, que el posgrado también tendrá que encargarse de eso. Los resultados de aprendizaje son transferibles a contextos reales cuando se es competente, es decir, cuando se moviliza. ¿Mm? Y bueno, y aquí hay una reflexión más bien, una cosa es ser competente y otra cosa es poseer competencia, digamos. El ser competente se demuestra evidentemente en la práctica, en contexto real, y poseer competencias, claro, es más o menos lo que las universidades más o menos entregan un poco al ejercicio profesional, ¿no? Que es más o menos esta distinción que la propone, ¿no es cierto?, un autor que es Leo Terf, ¿no es cierto?, y que se ha dedicado por muchos años a trabajar sobre el enfoque de competencia. Bien, bueno, y la última parte porque ya estamos un poquito alcanzados con los tiempos, parece. Entonces, la última parte que yo quisiera compartir con ustedes es una imagen nada más que tiene que ver con el impacto del diseño curricular en el éxito de los estudiantes, digamos así. ¿Por qué es tan relevante tener un buen diseño del currículum para efectos del éxito estudiantil? Entonces, bueno, aquí yo quisiera compartir con ustedes un poco lo que ocurre con los estudiantes que ingresan a la universidad, em, un poco con esta trayectoria educativa. Si ustedes se fijan, aquí está la variable tiempo. Tenemos algunos trabajos publicados sobre las trayectorias académicas en educación superior. Entonces, bueno, miren, si hay algo que está bastante consensuado en la literatura y creo que es a los resultados que nosotros hemos llegado y también con los estudios que hemos hecho, es que previas al inicio de los estudios universitarios hay tres variables que son claves para, para ingresar digamos, a la universidad, a la educación superior y tener éxito. Uno es la situación familiar, ¿ya? Em, em, claro, si tenemos un estudiante que proviene de una situación familiar, ¿no es cierto?, que social y económicamente con un buen estándar, ¿no es verdad?, con acceso, ¿no es cierto?, a la cultura, con estudiantes que tienen una agitada vida, ¿no es cierto?, cultural, que pueden ir al cine, que pueden ir al teatro, ¿no es verdad?, que tienen libros en su casa, que tienen acceso a internet, ¿no es verdad?, en fin, que tienen una familia protectora de algún modo, ¿no es cierto? Independiente del tipo de familia, ¿no es cierto? Hoy día hablamos de familia extendida, pero independiente de eso, eh, eh, esa protección, ¿no es verdad? Y esas variables sociales y económicas son fundamentales para las decisiones que toma el estudiante. Pero también las habilidades y capacidades que tiene un estudiante son claves. ¿Ah? Eh, qué sé yo, que las habilidades como el pensamiento crítico, la asertividad, la tolerancia a la frustración, por ejemplo, el que sea sistemático, ¿no es cierto? La tolerancia, en fin, son habilidades y capacidades que también inciden, ¿no es cierto?, en las decisiones que toman los estudiantes. Y algo que es muy relevante, que es la educación secundaria, ¿no es cierto?, o la educación previa al ingreso a la educación superior. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la orientación vocacional, que por lo menos en Chile, y eso ocurre solamente en Chile, yo sé que en sus países probablemente no, pero la educación vocacional o la orientación vocacional en nuestro país es el pariente pobre de la educación.
¿ya? O sea, a los jóvenes en la educación secundaria es muy poco lo que se les orienta en la educación, ¿no es cierto?, para digamos, avanzar en su carrera, en las decisiones que tome, independiente si va a la universidad, independiente si va a una institución técnica, independiente si va al mercado laboral, en fin, ¿ya? Bueno, y esos tres factores inciden en lo que uno podría, digamos, podría decir como en pensar el proyecto de vida. O sea, estas tres condiciones previas me ayudan a los jóvenes a preguntarse, bueno, ¿quién soy y quién quiero ser? ¿Mm? Y también a preguntarse, bueno, ¿qué me gusta hacer y qué me motiva? ¿Qué son los aspectos vocacionales? Y eso incide evidentemente en la elección de la trayectoria, ya que va a seguir en la educación superior, ya en las metas que se proponga antes de iniciar la educación superior y en el compromiso que tenga con la educación superior antes de iniciarla. Entonces, cuando las instituciones de educación superior son capaces de brindar una buena experiencia de educación superior, un buen diseño curricular de educación superior, sobre todo en el primer año, ¿ya? Esto es tan clave que puede incidir en las metas posteriores que tenga ese estudiante, ya en la elección de trayectoria. Es decir, si tenemos un estudiante que tuvo un primer año muy difícil, en donde su programa hizo poco por atender sus debilidades, ¿no es cierto? En fin, es muy probable que al final del primer año ese estudiante sea un estudiante que abandona la universidad. Bien. Em, entonces, aquí uno observa, ¿no verdad?, el poder que tiene justamente el diseño curricular en las metas que se propone después. O sea, ese estudiante que si tal vez tuvo una buena experiencia en la educación superior, es probable que a lo mejor tenga altas metas, ¿no es cierto?, ya sea de desarrollo profesional, desarrollo académico en el posgrado, ¿no es cierto?, etcétera. Se comprometa, ¿no es verdad? En fin. Entonces, miren, en Chile nosotros hemos hecho estudios, ¿no es cierto?, de lo que pasa en algunas áreas en donde las metas de los estudiantes y los compromisos con las carreras antes de iniciar un programa determinado son altísimos, altísimos, ¿ya? Sin embargo, terminado el primer año, ¿ya? Se les aplica nuevamente el mismo test y las metas y expectativas y compromisos descienden de una manera brutal, ¿ya? Y eso es porque han tenido una mala experiencia con el currículum del primer año, ¿sí? Entonces, lo que poco que nosotros hemos tenido oportunidad de hacer, cada vez nos convencemos más que efectivamente las instituciones de educación superior tienen justamente una oportunidad tremenda, ¿no es verdad?, de hacer justamente, de incidir en las metas estudiantiles, en los compromisos estudiantiles, en mejorar las tasas de graduación, de titulación oportuna, ¿no es verdad?, de titulación efectiva, ¿no es cierto? En fin, que la verdad es que en Chile tenemos tasas de abandono universitario que son muy, muy altas y la inversión que se está haciendo, ¿no es cierto?, también es muy alta porque el 60% más pobre en Chile son estudiantes que tienen gratuidad en la educación superior. Entonces, ahí hay una pérdida de recursos también para el Estado, pero también hay costos familiares, emocionales, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Bien, entonces es clave tener también un buen diseño del currículum en la educación superior.